Toma mi mano, dame un abrazo. Buenos días, hermanos, paz y bien. Hoy es 10 de octubre, domingo 28º del tiempo ordinario. Escuchemos el Evangelio para este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo del 17 al 27. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo. Se arrodilló y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Él le replicó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde pequeño. Jesús lo miró con cariño y le dijo: Una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en el cielo. Y luego sígueme. Pero él, abatido por estas palabras, se fue entristecido, porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: Qué difícil le va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se extrañaron de estas palabras. Jesús añadió: Hijos, qué difícil es para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Ellos se espantaron y comentaban: ¿Entonces quién puede salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: Es imposible para los hombres, mas no para Dios. Dios lo puede todo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hoy nos encontramos con un personaje bastante peculiar. Tres cosas se asocian en este personaje que se encontró con Jesús. Primero, joven. Después, virtuoso. Y después, rico. Tres cosas que a veces no coinciden en un joven, ¿no? ¿Por qué? Porque no es normal encontrar a un joven rico. Normalmente se encuentra un adulto rico, una persona ya mayor que ha pasado mucho tiempo y de repente trabajando logró amasar una riqueza. Pero parece que este joven era un joven bastante peculiar, porque era un muchacho que tenía una sensibilidad especial, que no estaba conforme ni contento con las cosas que tenía al parecer, sino de que algo buscaba algo más, y en Jesús pensaba encontrar una respuesta sobre cómo alcanzar la vida eterna. Cuando Jesús le responde ante esta interrogante, él le dice: guarda los mandamientos. La respuesta del joven fue: eso lo he cumplido desde muy pequeño. Dice que Jesús lo miró con cariño y le dijo algo que lo desconcertó: solo te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Hermanos, este joven había encontrado un tesoro, Jesús. Un tesoro que lo había deslumbrado. Había encontrado en Jesús una luz que le llamaba a preguntarse cómo alcanzar la vida eterna, puesto que él tenía todo. Era un joven acomodado, tenía riquezas, quizás había sido un hombre bastante inteligente, emprendedor, y había logrado tener riquezas,
pero sin embargo él mismo concluía de que había algo que faltaba. Él pensaba en la vida eterna, puesto que las cosas materiales eran insuficientes. Sin embargo, no se esperó la respuesta de Jesús cuando le dice: vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Esta respuesta lo dejó desconcertado, puesto que era muy rico, dice, y estaba apegado a las riquezas. Entonces encuentra un tesoro que se llama Jesús, pero al final este joven se regresa triste y abatido, dice el Evangelio, puesto que prefirió riquezas a tesoro. Y es que, hermanos, es difícil para una persona, ya lo decía Jesús en el Evangelio, qué difícil le va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Y cuando Jesús habla de entrar en el reino de Dios, significa dejar que Dios, que Jesús reine en su vida, puesto que las personas que tienen muchos bienes y sobre todo que están apegados a estas cosas materiales, les va a ser muy difícil aceptar un otro Señor, aceptar a Jesús, aceptar que Jesús sea el Rey de sus vidas. Por eso que Jesús llegó a decir que es más fácil para un camello entrar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Entonces, hermanos, la pregunta es esta: ¿es malo tener cosas materiales o riquezas? No. El problema no es tener cosas, el problema es estar aferrados a ellas. Ha habido a lo largo de la historia muchos santos que, teniendo muchos bienes materiales, fueron santos. Lógicamente, no hicieron de los bienes materiales su tesoro, sino que por el contrario, al haber encontrado a Cristo, aprovecharon de todas estas cosas para hacer el bien y para ganarse la vida eterna. Uno de ellos es San Francisco. San Francisco era un joven acomodado, era un joven rico. Sin embargo, frente a la propuesta que le hacía Jesús, él lo dejó todo, vendió todo y encontró este tesoro maravilloso. San Carlos Borromeo también era de una familia muy noble, incluso tienen ahí un castillo, la isla Borromeo en Italia. Santa Isabel de Hungría también, y así muchos reyes, San Luis, rey de Francia. Vamos a encontrar varias personas que tuvieron muchas riquezas, pero que sin embargo no hicieron de las riquezas su tesoro o no pusieron en ellas su corazón, sino que aprovecharon la oportunidad para hacer el bien, para ayudar a los pobres. Por eso entonces, hermanos, hoy el mensaje es este: ¿cuál es tu tesoro? ¿Dónde está puesto tu corazón? ¿Has encontrado este tesoro que es Jesús? El Señor nos invita, hermanos, en este domingo a actuar con sabiduría y a pensar que las cosas materiales no dan vida eterna, no dan felicidad, solo sirven. Pero si uno se aferra a esto, lamentablemente va a sentir insatisfacción. Pidámosle pues al Señor que nos dé la sabiduría, la inteligencia, el discernimiento para poder saber reconocer en Cristo el tesoro a nuestro Rey. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Dios Todopoderoso los bendiga, los proteja, los guarde, les muestre su rostro, les dé salud, paz, protección y bendición. Dios los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Paz y bien, hermanos, cuídense mucho y Dios los bendiga, que tengan un lindo domingo. Tómame, te entrego
todo el control.